Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacía lenguas de ellos. Más aún, crecía el número de los creyentes. Una multitud tanto de hombres como de mujeres se adherían al Señor. La gente sacaba a los enfermos a las plazas y los ponía en catres y camillas, para que al pasar Pedro, su sombra por lo menos cayera sobre alguno. Acudía incluso mucha gente de las ciudades cercanas a Jerusalén, llevando a enfermos y poseídos de espíritus inmundos, y todos eran curados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Señor, danos la salvación. Señor, danos la prosperidad. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Los bendecidos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, su hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El día del Señor fui arrebatado en espíritu y escuché detrás de mí una voz potente como de trompeta que decía: lo que estás viendo, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros como un hijo de hombre, vestido de una túnica talar y ceñido al pecho con un cinturón de oro. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ya ves, vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe pues lo que estás viendo, lo que es y lo que ha de suceder después de esto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos, y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor Jesús, y él repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Jesús llegó, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué has visto, has creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el tiempo de la Pascua, y la Pascua significa paso, y es el paso del Señor. La Pascua judía celebraba la Pascua del Señor, es decir, el paso del Señor por medio de su pueblo. ¿Y qué significó la Pascua para el pueblo de Israel? Significó la liberación de la esclavitud que vivía en Egipto. Sus hombros, sus pies, sus manos fueron liberadas de la esclavitud, de la opresión. Y ellos celebran eso, la Pascua, que fueron liberados de la esclavitud. Fue un paso liberador, un paso salvador. Pues nosotros también celebramos la Pascua, que es el paso del Señor por nuestra vida. Y un paso que es también salvador, liberador. Él hace Pascua. Y ese paso del Señor es permanente. Hoy puede pasar el Señor por tu vida. Posible que no haya pasado. Posible que tú no hayas hecho Pascua. Y que el Señor hoy quiera hacer Pascua en tu vida. Es decir, quiera pasar por tu vida salvándote, liberándote, librándote, rescatándote. De allí que esta palabra que hemos escuchado hoy es una palabra que cobra plena actualidad, porque esta palabra nos contiene a ti y a mí. La primera lectura nos habla de una iglesia liderada por Pedro que hace Pascua, que permite el paso del Señor. Y este paso del Señor por medio de su iglesia es un paso sanador. Dice la primera lectura que hemos escuchado del libro de los Hechos, que realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo, que todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón, y aunque algunos no se atrevían a juntárseles, algunos creían en el Señor, iban creciendo en número, y mucha gente se acercaba a Pedro
esperando que siquiera su sombra pasara por ellos, porque a quienes tocaba la sombra de Pedro quedaban sanos. Y como dice una canción, no era la sombra, era el Espíritu de Dios que pasaba. Y es que la iglesia hace presente al Señor, y cuando la iglesia pasa, pasa el Señor. Y esa experiencia de paso del Señor es una experiencia salvadora. Muchos eran liberados, muchos eran curados, y esto no ha cambiado hoy. El Espíritu Santo sigue asistiendo a la iglesia y sigue estando presente en la iglesia, y el Señor sigue pasando por medio de la iglesia para hacer Pascua en tu vida y en la mía. Sigue pasando el Señor. El Señor resucitado, el viviente, como dice el libro del Apocalipsis. Yo soy el que vive, el que estaba muerto y ahora está vivo, porque el Señor está vivo. Y ese Dios vivo está pasando por tu vida y está pasando por la mía, haciendo Pascua. Y es probable que estemos en situaciones parecidas a la de los discípulos, encerrados por nuestros miedos, en la incertidumbre de Tomás. Y el Señor quiere pasar por tu vida, por esa vida de miedos que te mantienen encerrada, que te mantienen encerrado. Y quiere pasar liberándote, haciendo presencia. Dice que el Señor se hace presente en medio de los discípulos que estaban encerrados por miedo a los judíos. Podríamos justificar ese miedo. Los acontecimientos que han pasado recientemente no son para menos. Han matado al Señor. Ellos mismos han traicionado al Señor, lo han negado, lo han dejado solo en la cruz. Solo estuvo María, su madre, y algunas mujeres, y el discípulo a quien tanto amaba. Los demás lo habían dejado solos. Estaban asustados. Y por esa vida de hombres asustados, encerrados por miedo a los judíos, por esa vida va a pasar el Señor, haciéndose presente en medio de ellos. En el domingo, en el día del Señor, en el día de la resurrección, se va a hacer presente allí y va a transformar su miedo, comunicándoles la paz. Y le dice, la paz con ustedes. En 3 ocasiones vamos a escuchar ese saludo, que no es un simple saludo, es la comunicación de una vida, es lo que Dios tiene para ti. El miedo se trastoca ahora en paz, y es la paz que comunica el Señor. Por ti mismo no serás capaz de vencer tus miedos y tus temores. Siempre habrá una justificación para tener miedo. Pero cuando el Señor pasa por tu vida, te trae algo que te ayuda a superar el miedo, y es la paz. Y dice que les comunicó la paz con ustedes. Y después de esto, crea en ellos una realidad nueva por la gracia del Espíritu. Dice que respiró sobre ellos. Les comunicó como en la creación, cuando Dios coge el barro y lo amasa, y dice que insufló aliento de vida. También ahora el Señor Jesucristo, el Señor resucitado, sopla sobre ellos el Espíritu, les infunde una vida y les dice, paz a ustedes, y los hace instrumentos de su Pascua. Primero discerniendo, a quienes le perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Es una manera de decirles que tienen una luz para ver ahora dónde está el pecado y dónde este pecado se supera y dónde no. Les da la gracia de discernir. A quienes le perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Es una manera de decirles, tienen ahora una visión nueva para discernir, para ver la visión de Dios. Y la palabra nos dice que uno de los discípulos no estaba allí con ellos, que era Tomás, pero en el siguiente domingo estaba allí. Y es sorprendente, Tomás, porque todos estaban encerrados por miedo a los judíos. El único que no estaba encerrado era Tomás. Y a mí me parece que eso habla muy bien de Tomás. Es el único que es capaz de salir y de entrar con libertad. Mientras todos estaban encerrados, dice que él no estaba encerrado. Recordemos que también Tomás es uno de los que cuando decidió ir a visitar a Lázaro después de la resurrección y se rumoraba que a Jesús lo iban a matar, Tomás le dijo, vamos, yo estoy dispuesto a morir contigo. Por eso lo llaman el mellizo, porque está dispuesto a morir por Jesús. Y eso puede sonarnos bonito, porque hay mucha gente que está dispuesta
a ser héroes. Hay mucha gente que quiere ser héroes. Y tú puedes ser un padre héroe, una mamá héroe, porque cumples con todo lo que en la casa tiene que cumplir un papá. Tú eres el esposo ideal. Y entonces te sientes héroe. Y estás dispuesto incluso a sacrificar tu vida por tus hijos, por tu hogar, por tus cosas. Pero en la fe no se trata de heroísmo, se trata de testimonio. Y él está dispuesto a dar la vida. Es un héroe, como tú, como yo. Pero aún no es un testigo. Y el Señor no necesita héroes. Él mismo no fue un héroe. Jesús fue un testigo. Y por eso los que lo siguen tienen que ser testigos. De allí que aunque esté dispuesto a dar su vida por Jesús y aunque exprese como esa libertad que en un momento dado puede ser temeridad, entra y sale, a diferencia de los otros, todavía le falta algo. Cuando se encontró con el Señor, estaba envuelto en la incertidumbre, no había fe. Aunque no lo creo, decía. Cuando no meta mi mano en su costado, mi dedo en sus llagas, no lo creeré. Y el Señor se acerca y pasa. Ahora hace Pascua en la vida de Tomás. Y a este hombre, con esta intrepidez, con este valor, lo va a convertir ahora en testigo. Ya Tomás no será un héroe, Tomás será un testigo, porque ahora tendrá la experiencia del encuentro con el Señor. Y le dice, en adelante, no seas incrédulo, sino creyente. No te apoyes simplemente en tus fuerzas. Cree en mí, confíate en mí. El testigo no es el que confía en lo que él es capaz de hacer, sino en el que está seguro de lo que Dios es capaz de hacer. Y lo que Dios ha sido capaz de hacer lo ha conocido en las llagas de Jesús, en sus manos, en su costado abierto. Ahí ve las muestras del amor. No es lo que tú puedes hacer por Dios, es lo que Dios ha hecho por ti, lo que te hace testigo de su amor, de su bondad y de su misericordia. Por eso ya Tomás dejó de ser héroe y se convirtió en un testigo, en un discípulo. Señor mío y Dios mío. Y termina el Evangelio de hoy diciendo que el libro quedó abierto para que se siga escribiendo la historia. Muchos hechos que no narra este libro hizo Jesús y sigue haciendo Jesús, porque cada uno de nosotros es ese libro en el cual el Señor sigue haciendo historia de salvación. Ese libro que dice que no podrán contender todas las bibliotecas del mundo, es cada uno de nosotros. Y tú y yo podemos dar ese testimonio de lo que Dios ha obrado, de lo que Dios ha hecho, de la Pascua que el Señor ha hecho en ti y en mí, y de cómo ha transformado nuestras vidas, y cómo no hemos sido nosotros. Ha sido su gracia, su amor, su misericordia. Hemos sido abrazados en ese amor, hemos sido abrazados en esa misericordia, y eso nos hace testigos. Pidámosle al Señor esa gracia de hoy, de hacer Pascua, de que el Señor pase por nuestra vida, que sane, que restaure, que renueve, que libere y nos haga testigos de su misericordia. Alabado sea Jesucristo.